en realidad usted también le dice al caballero que es más que un líder, es un estadista, amado por México, el fenómeno, un crack, capital humano, capital político. Todas esas flores que usted le echa y todas esas palabras que usted utiliza para alabarlo, para hacerlo el hombre importante que es, no tiene precedente en la historia. No lo hay. ¿O Pero, no? Pedro, quiero platicarte algo. Nosotros tenemos que ser muy... Hemos hablado de chusma, perro, ladrón, Sí, sí, tramposo, claro, claro. narcotraficante, comprado, vendido. Y ahora estamos hablando, wow, de un hombre amado por 120 millones de mexicanos. López Obrador tiene un capital que no tiene precedente y lo voy a decir muy corto. Es el hombre que durante 20 años, más de 40 años, ha sido perseguido y tratado de señalar por diferentes delitos a través de 36 años de perversidad de 5 narcopresidentes que llegaron al poder y nunca le han probado porque no hay nada que intentar probarle a López Obrador. Es un presidente austero, es un presidente que ve realmente al pueblo, a los necesitados, pero hay que hacer una división, Pedro. Ujú. López Obrador efectivamente es el gran mexicano, el que trae una cuarta transformación, el que se levanta todos los días pensando cómo ayudar a los mexicanos y sacar los de la pobreza a más de 60 mexicanos en pobreza extrema. Es un hombre con características muy singulares, pero existe entre la cuarta transformación insurgente de López Obrador ese grupo de más de 10 millones de perversos entre políticos, empresarios, banqueros, narcotraficantes, o lo que se le ha llamado la mafia en el poder, y que están haciendo todo para que no se cristalice la cuarta transformación. Hay una división muy cruel, muy complicada en México. Nos han dicho, se califica, y creo que yo no estoy de acuerdo con esa calificación, se les dice fifí y se les dice chairos. Los chairos son los prietos, nacos, morenos y López Obradoristas. Y los fifís son los ricos, los hijos de los pudientes, los que hicieron un quebranto y grandes fortunas durante 36 años saqueando a México. Pero aquí, en esa división, hay un proceso que hay que entender. La cuarta transformación no va a tener un resultado inmediato. Tendrán que hacerse en varias décadas porque es un cambio sustantivo sustancial. Pero hay un problema, Pedro, y pocos lo dicen. Hay reciclados, priistas y panistas en la cuarta transformación, esos que son traidores, esos que responden a los intereses del poder fáctico en el país, de los hijos de Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, del chupacabras, de ese perverso, el peor mexicano que hemos contado en la última centuria en el país, pero que siguen estando infiltrados en la cuarta transformación. Y voy a decir algo que no le gusta a México. Al presidente López Obrador lo tienen cercado, lo tienen copado, lo tienen engañado por muchas razones. Y hay un traidor que lo vemos diario y que no sé qué le ha dado al presidente, que se llama Marcelo Ebrard Casaubon, quien es el canciller de México. Es el que ha venido dice, hay un dicho en mi país que le han vendido las nalgas al diablo. Y esto es entregarle los intereses de México a los poderosos de esta gran nación de Estados Unidos. Hablamos de Soros, hablamos de BlackRock, hablamos de los intereses que están haciendo todo para que no se culmine con la cuarta transformación. Y esto solamente lo puede hacer un perverso como el secretario de Relaciones Exteriores, un hombre que ha hecho todo para entregarse a los intereses norteamericanos y los intereses fácticos del poder. Y la historia lo dice, no lo inventamos. Ahí están todos los antecedentes de que él es hijo de Salinas, es invención de Carlos Salinas de Gortari y que responde a los intereses de aquí, a un Jared Kushner, a un Steve Bannon,
a todo lo que implica el poder económico norteamericano y el sionismo representado por Soros en este país. ¿Cómo es que la comunidad realmente va a marcar la diferencia y a qué se une en esta lucha que tenemos por nuestra dignidad que aún no podemos recuperar? La dignidad del latino en este país está por los pisos. Todo comenzó el día que el presidente se nominó y dijo que los mexicanos eran narcos y eran aquello y eran lo otro, y cuando hizo esa referencia, él no hablaba de los mexicanos de México, él hablaba de todos los latinos. La referencia de él es hacia todos por igual. Puerto Rico, que es parte de la nación americana, hoy es tratado como un tercer, cuarto mundo. El hambre, la necesidad y la tristeza que vive el puertorriqueño no tiene nada que ver con lo que realmente nos dicen, que nacimos privilegiados como parte del sueño americano y que tenemos el privilegio de ser americanos, pero en cambio se nos trata como se nos trata. Entonces, esa dignidad que es tan importante para levantarnos en la mañana y levantar la cabeza de la cama y decir, voy a luchar por mí, voy a luchar por mi país, voy a luchar por mi patria. Ese es el camino que me encantaría que usted me ayudara a entender, que nos iluminara el camino. Y al ver su libro, dice así: Luis Enrique Motas Valderas, la información lo es todo. Claro que sí. El conocimiento es poder. Inteligencia político-social en la cuarta transformación insurgente de López Obrador, AMLO. Sí, yo lo voy a tratar de resumir en Por favor. pocas palabras. El propósito de un líder, de un estadista como López Obrador, volteando a ver a los mexicanos que van sobre ese sueño, no solamente queda en los nacionales de México. Él es un hombre que voltea a ver toda la América, voltea a ver, y lo hemos visto tratando de auxiliar a los hondureños, salvadoreños y a todos los hermanos que intentan pasar, pero hay que tener cuidado. Nos ha puesto el gobierno norteamericano a través de estos personajes reciclados de rodillas nuevamente. Sí. Y que no es la idea de Andrés Manuel Y contra López la Obrador, pared. que nos convertimos en policías y nos convertimos en chotas, como dicen, cuidadores. Hay que saber algo. Cuando una persona solicita a un país el asilo político, hay una condición en el derecho internacional. Debe de estar en la embajada, que es territorio del país, o debe de estar dentro del país. No se puede solicitar un asilo político si estás fuera del país a quien se lo está solicitando. Pero le vale al presidente el concepto, la inteligencia, lo que quiere decir ser un asilo. Él ni siquiera entiende la condición humana, él no entiende un corazón noble. Él lo que piensa es como un tirano. Realmente este momento cuando las tarifas a México, que las iba a imponer y mañana va a pasar. O sea, fue muy triste para mí, ¿verdad? Y tengo que respetar las idiosincrasias, pero cuando México se dio o se entendió que él dijo, aquí tengo el contrato, aquí tengo el papel que nos mandaron. A mí me hubiera encantado que no hubieran llegado a ningún acuerdo a ver qué es lo que iba a hacer, porque aunque no es para beneficio nuestro ver con el narcisismo con el que se está trabajando hacia un pueblo que lucha por echar adelante, cuando él los amenaza a ustedes, que es a nosotros, de que las tarifas van a subirle porque el capricho que él tiene, y después se burla diciendo, ¿vieron cómo reaccionaron? Porque todo es un chantaje. Sí, es cierto. Entonces, qué bueno que tengamos ese presidente que nunca tuvimos en México, bregando con el que tenemos aquí. Pero aquí hay una cuestión que deben de voltear a ver todos nuestros hermanos latinos y mexicanos. ¿Cuál? Es un presidente que está viendo hacia adentro de México, pero que no voltea a ver la política exterior y no es que desconozca. Claro que no le importa. No debe de entender que nosotros somos el traspatio y tenemos al vecino, como en aquella palabra, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y esto, él ha endosado la presidencia. Yo quiero comentar esto. Yo amo a mi presidente. Amamos la cuarta transformación, pero tenemos la obligación de no ser ni aplaudidores ni matraqueros. Tenemos que decirle al mundo y al pueblo de México que el presidente es un extraordinario ser humano, es un héroe de México.